En la década de los 80s, la música estaba cambiando. Apenas comenzaba a evolucionar con fuerza la música electrónica. Pero en 1983 surgió un sintetizador que cambiaría para siempre la historia de la música, el sintetizador Yamaha DX7. Pero ¿cómo es posible que un sintetizador se haya vuelto tan famoso con todos los músicos y productores de una época? ¿Cuál es su historia y por qué fue tan popular y tan importante para la música actual? Para entender el impacto del DX7, primero debemos retroceder un poco más en el tiempo a los años 70, cuando los primeros sintetizadores analógicos dominaban el mercado. Empresas como Moog y ARP eran los gigantes de la industria, aunque sus productos tenían muchas limitaciones, como la dificultad para tocar acordes, es decir, la polifonía, también eran muy costosos y los equipos ocupaban mucho espacio. Además, los timbres que se podían generar eran algo limitados. Pero entonces llegó algo que cambiaría el rumbo de la industria musical para siempre: la síntesis digital. La síntesis digital, a diferencia de la analógica, no se basaba en circuitos eléctricos y osciladores físicos. En su lugar utilizaba algoritmos y procesamiento de señales digitales para generar sonidos. Esta nueva tecnología permitió una mayor precisión y control sobre las formas de onda, pero todavía había un gran desafío: hacer que esta tecnología fuera accesible y fácil de usar para los músicos. Entonces Yamaha lanzó el DX7. Fue el primer sintetizador que tenía un costo muy accesible, un tamaño reducido y usaba una novedosa síntesis digital, la síntesis FM o de frecuencia modulada. Pero ¿qué es la síntesis FM y qué la hacía tan especial? La síntesis FM fue desarrollada por el ingeniero y músico John Chowning en la Universidad de Stanford a finales de los años 60. Esta técnica permite crear formas de onda complejas modulando la frecuencia de un oscilador con la señal de otro oscilador. Básicamente es algo como esto: tenemos un sonido simple y comenzamos a mover su frecuencia arriba y abajo. Pero cada vez lo vamos haciendo mucho más rápido. Hasta que suena como algo completamente diferente. El resultado es un sonido mucho más rico y variado que el de los sintetizadores analógicos tradicionales, y Yamaha vio el potencial de esta tecnología y obtuvo la licencia para usarla en sus productos. Y aunque el DX7 no fue el primero en utilizar esta tecnología, sí fue el primero en hacerlo más accesible y amigable para todos. Además, era polifónico, es decir, se podían tocar hasta 16 notas al mismo tiempo, y fue uno de los primeros en incorporar la tecnología MIDI, que es un protocolo para conectar varios sintetizadores entre sí y con las computadoras. Por si no fuera poco, el DX7, gracias a su técnica de síntesis, ofrecía sonidos que simplemente no se podían hacer con un sintetizador analógico y que sonaba mucho más futurista, desde brillantes pianos eléctricos bajos sintéticos, y sonidos de pads místicos. El DX7 se convirtió en una herramienta indispensable en estudios de grabación y escenarios en vivo, pero a pesar de sus capacidades sonoras, la programación del DX7 no era fácil. Su interfaz de usuario, basada en una pequeña pantalla LCD y una serie de botones, era bastante complicada. De hecho, para muchos productores musicales en la actualidad, la síntesis FM es una de las más intimidantes al principio, por sus típicas matrices de modulación que asustan a los novatos. Oye,
Oye, despacio, cerebrito. Sin embargo, esto no impidió que muchos músicos se pusieran a experimentar en el mundo de la síntesis FM y con el tiempo se desarrollaron herramientas para facilitar la programación del DX7, lo que contribuyó aún más a su popularidad. Pero, ¿qué significó esto? Pues básicamente sus sonidos se utilizaron en la gran mayoría de hits de los años 80 y definió el sonido de toda una época. Seguro has escuchado sus sonidos más de una vez sin saberlo. Aquí hay algunos ejemplos. Incluso hoy en día, muchos músicos y productores continúan utilizando el DX7 o sus emulaciones digitales para recrear esos sonidos icónicos. De hecho, si alguna vez has escuchado una canción del estilo Synthwave, básicamente ya has escuchado un DX7. La mayoría de esos sonidos están inspirados en este mítico sintetizador. Por eso, el Yamaha DX7 no es solo un sintetizador, es todo un ícono de la historia de la música. Pero aunque sea tan famoso, no podemos decir que es el más importante de la historia. Ese puesto tendría que llevárselo el primer sintetizador del mundo, el padre de todos. Y si quieres conocer la historia de ese sintetizador, te voy a dejar el video que tienes ahora mismo en la pantalla, donde conocerás el increíble sintetizador que comenzó todo.